Muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy estamos aquí en Respondiendo al Daño, Encuentros Jurídicos, con una servidora y amiga, Marisol Martínez Reyes. Soy especialista en daño moral y responsabilidad civil. El día de hoy, qué gusto estar con ustedes transmitiendo y sobre todo hablando de temas que, en mi opinión, son de vanguardia, son de bastante interés y sobre todo porque INDECAG está promocionando ahorita Sí, nuestra próxima apertura en la traigo. especialidad en responsabilidad civil. Entonces, más adelante les vamos a hablar sobre la oferta académica que tenemos para ustedes y vamos a iniciar. Y Creo la que hay verdad, un micrófono creo que, abierto. creo que tú decidías. ¿Me ayudan, por favor? Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las causas que generan responsabilidad civil. Y déjenme comentarles, la transmisión pasada hablamos sobre las diferencias entre lo que es el derecho de daños y la responsabilidad civil. Les dejamos ahí pautas sobre cómo diferenciar la responsabilidad civil del derecho de daños. Y bueno, en complemento a esta charla anterior, vamos a hablar ahora de las causas que podrían generar responsabilidad civil y sobre todo porque eso es el tema de nuestra especialidad que estamos ofertando. Entonces, la idea es que ustedes tengan un panorama, si no absoluto, al menos que se den cuenta a qué va enfocada nuestra especialidad y de qué manera ustedes se pueden complementar en sus conocimientos para llevarlo día a día a lo que es su trabajo en los tribunales, como postulantes, como servidores públicos, incluso si estás direccionada hacia una área del derecho, esta oferta académica también puede ser para ti porque va a complementar tus conocimientos. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a entrar al tema. Recuerden ustedes que al final de la transmisión me pueden hacer sus preguntas. Más o menos estaremos, como empezamos un poquito tarde, estaremos como a las 9 de la mañana viendo cuáles son sus inquietudes y tratando de responder a todas sus preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, les había comentado la sesión anterior que la responsabilidad civil tiene dos ejes importantes. Uno, que es la responsabilidad derivada del contrato y otro, la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad civil derivada del contrato va direccionado más a ese acuerdo de voluntades que dos personas o más pactan con respecto a un determinado objeto y en razón a eso, si existe algún incumplimiento, deviene el pago de daños y perjuicios. Eso es lo que la norma nos establece con respecto a la responsabilidad contractual. Es decir, dos personas o más se conocen perfectamente bien, pactan sobre el objeto del contrato y si hay un incumplimiento, se deriva el pago de daños y perjuicios. Pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Sin embargo, no es la única forma de responsabilidad civil que deviene en el pago de daños y perjuicios, sino existe otro rubro denominado también responsabilidad extracontractual, que también genera daños y perjuicios susceptibles de ser indemnizados y que dependiendo de la causa que lo genere, nos va a dar lugar a si este daño es resarcible o no. Y entonces, ¿por qué digo dependiendo de la causa? Porque si bien en la responsabilidad contractual la causa generadora es el incumplimiento de un contrato para que dé lugar a la responsabilidad civil y a la obligación de indemnizar, en la responsabilidad extracontractual no hay una causa determinada, catalogada en un código donde diga por esta situación en específico se tiene que reparar el daño, porque este tipo de responsabilidad es atípica, es decir, no tenemos como en el Código Penal un catálogo de delitos o hechos ilícitos
que digan el que cause determinada acción o situación u omisión va a ser responsable del daño, sino que en este tipo de responsabilidad extracontractual se habla de deberes de diligencia, de deberes de cuidado, de, de expertise. Entonces, pueden haber muchas causas. Sin embargo, el Código Civil, de manera general, sí nos da esa pauta para saber qué causas van a generar responsabilidad civil. Y dentro de esas disposiciones legales que tenemos en nuestro Código Civil, en la Ciudad de México lo tenemos establecido desde el artículo 1910 al artículo 1936 o 37 y sus homólogos en las entidades de la República, ¿verdad? Que son muy similares. Yo que he estudiado la responsabilidad civil, me doy cuenta que son muy similares en el tema de responsabilidad extracontractual. Tal vez algunos los definan de otra manera en cuanto a la cuantificación, pero sin embargo esas causas que generan responsabilidad civil son muy similares. Y en esta charla, la idea no es estar viendo artículos, pero sí poner ejemplos para que ustedes puedan identificar qué es eso de la responsabilidad civil, ¿no? ¿Cuándo lo puedo ocupar? ¿Para qué me sirve? ¿En qué caso se presenta? Y la idea del día de hoy es presentarles algunos ejemplos que bien les pueden servir para decir, ah, bueno, es que esto yo solamente lo vi desde una perspectiva penal, por ejemplo, o desde una perspectiva administrativa, pero puede entrar dentro del grupo de las causas que generan responsabilidad civil para los efectos de pedir una indemnización en la vía civil. Y como su nombre lo dice, responsabilidad civil, esto va encaminado a un tema eminentemente civil. Nuestra competencia en cuanto a los jueces que van a juzgar este tipo de asuntos serán tribunales del orden civil, aun y cuando, ojo, aun y cuando este tipo de responsabilidad pueda tener su génesis en una instancia penal, es decir, que se cometió un delito y que en el tema de la reparación del daño se pueda vincular a un aspecto eminentemente y completamente civil. Y ustedes van a decir, bueno, ¿cómo? Sí, ahorita vamos a ver algunos ejemplos en ese tenor. Y bueno, habiendo dicho y precisado que en el tema de responsabilidad civil estamos en dos ejes rectores, la responsabilidad contractual y otra, la responsabilidad extracontractual, que creo yo nos vamos a ceñir un poquito más en el tema de la responsabilidad extracontractual, porque en la responsabilidad contractual es ya establecida en un contrato y las partes pactan sobre esa responsabilidad civil. Es decir, las partes van a decir, si incumples, la pena convencional va a ser esta, o el interés, o una cuestión moratoria, o la rescisión, o no. Entonces, en ese tipo de responsabilidad civil, creo yo, no hay mucho problema porque como está sujeto al contrato y a esa voluntad de las partes, lo que va a suceder es que el juez solamente va a interpretar si sí se dieron los elementos para el incumplimiento o para la resolución del contrato, y entonces va a determinar sí o no al pago de las indemnizaciones o daños y perjuicios que se hayan pactado con motivo de la celebración de ese contrato. Lo que no pasa en la responsabilidad extracontractual, porque en la responsabilidad extracontractual pensemos que las partes ni siquiera se conocen en muchas ocasiones, que las partes devienen de un hecho ilícito que causó un daño y que por esa situación hay una obligación de indemnizar o de reparar. En este tipo de responsabilidad extracontractual podemos situarnos, desde luego, en dos ejes.
la responsabilidad civil extracontractual subjetiva y la responsabilidad civil extracontractual objetiva. Van a decir, oye, ya esto se está complicando un poco. No, es muy sencillo y muy lógico. La responsabilidad civil atiende a deberes de diligencia y de cuidado, lo habíamos comentado ya. Y estos deberes de diligencia y de cuidado van enfocados a determinar si una persona actuó o no con diligencia en realizar alguna situación. Por ejemplo, los médicos que deben atender a reglas específicas para el desarrollo de su profesión, llamadas lex artis, llamadas normas oficiales, llamadas guías médicas, llamadas protocolos. Y entonces, si esta persona profesional de la medicina no cumple con su deber de diligencia, entonces existe la posibilidad de reclamar una responsabilidad subjetiva porque atiende a ese deber de diligencia. Ajá. Y si no lo hace, está omitiendo y por eso es responsable de los daños que haya causado con motivo de esa omisión. A ese tipo de responsabilidad le podemos llamar responsabilidad civil subjetiva, porque atiende a la diligencia, porque involucra la voluntad del sujeto para hacer o dejar de hacer. Y entonces este tipo de responsabilidad se tiene que probar. Se tiene que probar que esa diligencia no fue la adecuada, es decir, que omitió deberes de cuidado en el desarrollo, pensemos en el caso médico, de un procedimiento quirúrgico, no se atendió con esa debida diligencia, causó un daño y entonces sí, es imputable de manera subjetiva este tipo de responsabilidad a la persona, es decir, al médico que actuó sin la diligencia obligada. Entonces, vean ustedes, este tipo de responsabilidad subjetiva va a tender precisamente al daño que causó la persona. Y tenemos otro eje, y como ese de responsabilidad subjetiva hay varios. Ahorita vamos a poner varios ejemplos, pero en el caso concreto existe otro eje que es la responsabilidad objetiva. En la responsabilidad objetiva juega un papel diferente. Aquí no atañe al sujeto, sino a la cosa que causa el daño. Y dentro de este tipo de supuestos de responsabilidad objetiva se encuentran todos los mecanismos de riesgo, los mecanismos que les llaman peligrosos, sustancias que por su naturaleza pueden ser riesgosas por la conducción de la energía eléctrica, por el movimiento, pensemos en máquinas industriales, vehículos automotores. Un vehículo automotor es considerado como un mecanismo de riesgo. Y entonces, la diferencia entre la responsabilidad subjetiva que acabamos de señalar y la responsabilidad objetiva es que aquí no media la cuestión de imprudencia o de negligencia, sino aquí el uso del mecanismo peligroso es suficiente para determinar responsabilidad si con este uso se causó un daño. Y ustedes me van a decir, oiga, maestra, pero conducir un vehículo no es un acto ilícito. El poner en circulación una máquina, por muy grande que sea, no es un hecho ilícito. Pero entonces, ¿por qué se sanciona a las personas que hacen uso de mecanismo peligroso? Si no media la culpa, como en la cuestión subjetiva. Oiga, maestra, pero ¿por qué la conducción de la energía eléctrica, si la Comisión Federal de Electricidad nos dota de ese servicio, pues más que una conducta ilícita, pues es una conducta lícita porque nos provee de un servicio indispensable? Y la respuesta a esa interrogante es precisamente lo que llamamos la teoría del riesgo creado. Y esta teoría es una teoría que se desarrolla con motivo de la revolución industrial, en donde por el uso de máquinas industriales
se ocasionaban daños a trabajadores. Y entonces la situación era esta, la disyuntiva es que no se causó daño con un hecho ilícito y entonces no es un daño resarcible. O sea, la persona sí se quedó incapacitada, a lo mejor falleció, pero como mi actividad no es ilícita, ¿por qué? Porque tengo todos mis permisos, porque al contrario, esta máquina sirve para producir y no para dañar, porque este vehículo automotor, bueno, está permitido que circulen en las calles y entonces estaba el tema de que había daños que se ocasionaban incluso en los centros de trabajo y no eran resarcibles porque no estaba esa situación de conducta ilícita como en la responsabilidad subjetiva. Y entonces la norma establece, independientemente de la cuestión lícita o ilícita, porque eso es materia de la responsabilidad subjetiva, el uso del mecanismo peligroso es suficiente para indemnizar a la persona. Es suficiente porque la persona que lo pone en circulación, porque la persona que se beneficia de una cuestión económica por el uso de ese mecanismo, pone en circulación o a disposición un riesgo. Cuando un daño se presenta, hay obligación de repararlo y se establece una excluyente de responsabilidad, a menos, y así lo dice la norma, que se demuestre que existió culpa inexcusable de la víctima. Es decir, que la víctima se puso en riesgo por sí misma, que la víctima fue tan negligente en el uso de ese mecanismo peligroso que ella misma se provocó el riesgo. Esa es la excluyente de responsabilidad que manejan para este tipo de, de responsabilidad civil. Entonces, vean ustedes, la diferencia entre la responsabilidad civil subjetiva y la objetiva estriba precisamente en que en una se prueba la culpa o el dolo y en el otro no se prueba dolo ni culpa, se prueba la utilización del mecanismo peligroso. Y otra, la culpa inexcusable de la víctima tiene que ser probada en inversión de carga probatoria por la parte demandada, por quien la aduce, por quien se excepciona al respecto. Entonces, ya tenemos dos ejes importantes que es de la responsabilidad civil. Una que es por el uso de mecanismo peligroso, no media la culpa, no es necesario acreditar este tipo de culpa, sí, de culpabilidad para que proceda la acción. Y en la responsabilidad civil subjetiva, sí es necesario que se eh, pruebe la falta de diligencia o falta de cuidado, falta de expertise. Entonces tenemos ya definido estos dos tipos de responsabilidad y qué causas dan origen a una y a otra. Y les había comentado que el día de hoy vamos a hablar de ejemplos más que de artículos. En el código nos marca varias situaciones de una manera muy general. Eh, En la práctica, yo he visto causas que generan responsabilidad civil en diferentes tópicos. Lo más común, por ejemplo, vamos a tratar primero en el tema de responsabilidad objetiva, que no media la culpa. Lo más común son los hechos de tránsito, en donde los daños a veces son desde daños materiales, lesiones que dejan incapacidades bastante graves y fallecimientos. Y en este tipo de asunto tiene una connotación interesante porque si es lesiones graves, si fuera el caso de lesiones graves o bien fallecimiento, la naturaleza del acto lo define hacia una instancia penal en donde interviene el Ministerio Público en la investigación de los hechos y además dictámenes en criminalística, en hechos de tránsito, en fotografía. Ustedes saben perfectamente bien que una carpeta de investigación se integra con todos esos elementos para determinar si se judicializa o no. Sin embargo,
esta no es la única vía, si bien nace en la vía en penal, no menos cierto es que para los efectos de la responsabilidad civil, también este podría ser un caso de responsabilidad objetiva, porque se reúnen los elementos que la norma establece. ¿Y cuáles son esos elementos? El uso del mecanismo o vehículo automotor. Se usó en el hecho, por supuesto, porque si no se hubiera usado, no se hubiera causado los daños. La persona que iba conduciendo ese vehículo usó el vehículo automotor o mecanismo peligroso. El daño causado, ¿se acredita ese elemento? Sí, por supuesto, porque hubo una incapacidad, porque hubo un fallecimiento, pensémoslo así. Y se acredita el nexo causal. Pensemos en un atropellamiento, que con motivo de la utilización de ese vehículo automotor se atropellaba a una persona y desde luego que existe un nexo de causalidad entre el daño, que fue el fallecimiento o la incapacidad, y el uso del mecanismo peligroso. Tres elementos indispensables para que proceda la acción civil. Entonces dicen ustedes, y bueno, por qué es viable dos acciones? ¿Por qué es viable que en la vía penal se esté investigando sobre el hecho que causó el daño y también en la instancia civil se pueda instaurar una demanda de este tipo? Bueno, la respuesta está en la reparación del daño. En la instancia penal, si bien existe la obligación del Ministerio Público, en su caso también el asesor jurídico, pedir la reparación del daño cuando se determine la responsabilidad civil, la responsabilidad civil no necesita de un tema de culpabilidad, no necesita de que en la instancia penal ya se haya determinado esa responsabilidad penal para que pueda existir la responsabilidad civil, sino que pueden ir en paralelo. ¿Y qué va a buscar la responsabilidad civil? Que la víctima quede indemne, no una cuestión sancionadora y punitiva, como es la que se ejerce en materia penal, sino una situación resarcitoria con respecto a los daños que se fueron causados, con respecto a lo que necesita la víctima de manera inmediata para salvaguardar su vida, para poder atender a sus necesidades. Y esto se hace mediante un juicio de responsabilidad civil, independientemente de que esté operando la responsabilidad penal o se esté, ¿no? Tratando de determinar esta. Entonces, eh, un punto importante también es que esta responsabilidad civil no solamente va a ir direccionada hacia la persona directamente causante del daño, sino van a haber obligados solidarios que le llamamos civilmente responsables, que puedan entrar a ser parte de los demandados y que tengan legitimación pasiva en esta causa para poder ser solidarios en la reparación del daño. ¿Y quiénes son estas personas? Estas personas puede ser el propietario del vehículo, muchas veces el conductor no es el propietario, a veces el conductor es una persona física y el propietario es una persona moral. Las empresas aseguradoras, que es un rubro muy interesante porque el tener en un hecho de tránsito, por ejemplo, una empresa aseguradora que respalde o garantice la reparación del daño, es algo muy, 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 muy importante porque en muchas ocasiones la víctima, si no hay manera de cómo eh, cobrar a una persona porque es insolvente o porque no tiene esa capacidad para asumir una responsabilidad de este tipo, entonces la víctima tendría que esperar a que se pudiera de alguna u otra manera ejecutar esa condena. Sin embargo, cuando existe póliza de seguro, hay una garantía que al menos hasta el límite de la suma asegurada, la víctima va a poder obtener una reparación. Otro rubro es también los seguros de obligatorios que existen para este tipo de asuntos.
que puede ser si el evento se dio en carreteras federales, las concesionarias de la explotación, uso y mantenimiento de estos tramos carreteros tienen seguros que pueden operar válidamente en el tema de un responsable civilmente para los efectos de la reparación. Y otros más pueden ser las personas morales que con motivo de la explotación de sus servicios que presten puedan ser obligados solidarios, como por ejemplo empresas de transportes en donde hay accidentes viales, tienen la obligación de tener o fondo de garantía o seguros, y pueden ser seguros de viajero, dependiendo de cómo sea cada caso. Y ellas pueden ser obligadas responsables, claro, por supuesto, porque a lo mejor la persona que iba conduciendo es su trabajador y las personas morales están obligadas a responder con motivo de los daños que causen sus operarios. Entonces, vean ustedes cómo, si bien nace en la vía penal un caso que se podría llevar así durante la vía penal y buscar la reparación del daño hasta el final de la sentencia, también lo es que puede haber un juicio paralelo de responsabilidad civil en el cual se busque el tema de la indemnización y el tema de la reparación del daño, porque insisto, la reparación del daño es un tema eminentemente civil, que los jueces penales tienen que asumir como obligación constitucional, porque así lo dice el artículo 20 de la Constitución. No menos cierto es que hay instancias que se pueden habilitar con motivo y para buscar una reparación del daño más pronta, un poco más expedita, y lo voy a entrecomillar porque no les voy a mentir, los juicios de responsabilidad civil no son tan rápidos, pero al menos van en paralelo a una instancia penal y no necesita la declaratoria de condena para poderla iniciar en el juicio civil. Este, digamos, es uno de los ejemplos más clásicos que se dan en el tema de la responsabilidad civil. Otros ejemplos en el tema de responsabilidad civil objetiva es todo lo que tenga mecanismo de riesgo. Conducción de la energía eléctrica, por ejemplo, una persona que es muy común en México pasa en los temas de autoconstrucción, ¿recuerdan? Este, los cables de alta tensión que hacen un arco, que una persona pueda morir electrocutada, las mufas que de repente truenan, causan daños materiales y a personas, los postes de luz que no están debidamente colocados o que ya tienen mucho o ya están muy viejitos y causan daños con motivo de que o se caen o los cables no están bien establecidos, los transformadores, todo esto es uso de mecanismo peligroso. Se habilita lo que es la teoría del riesgo creado y con motivo de eso nosotros podemos ir a un juicio de responsabilidad civil para poder determinar la responsabilidad. Eh, Otro caso más de responsabilidad objetiva por uso de mecanismo peligroso es el transporte de sustancias peligrosas. Acabamos de vivir un evento terrible que fue la explosión de la pipa de gas. Ahí se convergen muchas situaciones, no solamente la cuestión de el riesgo creado por la utilización del vehículo automotor, sino lo que transportaba y las medidas de seguridad que se debieron haber adoptado. Sin embargo, para los efectos de la responsabilidad civil, bastaría con el uso del mecanismo peligroso para que la empresa responda de todos los daños que causó, sin que se tenga que establecer un tema de culpabilidad si el tanque estaba en buenas condiciones, si la fuga de gas obedeció a B, C o D, si ya se había reportado o no, porque el simple uso del mecanismo peligroso, como es este caso, el vehículo automotor, el uso de la pipa,
es suficiente para que la empresa indemnice a todas las personas a las cuales les causó el daño. Pero, para los efectos de graduar el tema de la responsabilidad, sí podría y valdría mucho la pena determinar cuáles fueron las causas, porque si la víctima en este tipo de casos reclama daño moral también, ahí sí se tiene que ver como uno de esos elementos importantes para graduar la responsabilidad de la persona moral y poder determinar un quantum indemnizatorio más alto. Entonces, dos acciones diferentes, dos elementos diferentes. La acción de responsabilidad civil objetiva, no necesitamos acreditar la culpa, solamente el uso de mecanismo peligroso, y la acción para petición de daño moral, en donde si nosotros acreditamos que fue un deber de diligencia extremadamente descuidado por parte de la empresa, entonces tenemos lugar a una graduación de responsabilidad más alta y por ende una indemnización mayor a lo que si no acreditamos ese elemento. Entonces, creo yo que si pedimos responsabilidad civil objetiva, nada más, no valdría la pena meternos en problemas con respecto a la culpa, porque la norma no nos no nos lo pide. Pero si queremos pedir además daño moral, bueno, entonces sí acredito la gravedad en la conducta, ese deber de diligencia que la empresa no cubrió para que mi indemnización de daño moral sea mayor, independientemente de que ya se me haya indemnizado por los daños materiales y corporales. Entonces tenemos dos rubros interesantes. ¿Qué otra cosa genera responsabilidad civil aparte en el tipo objetivo o estricto? Por ejemplo, los directores de escuelas están obligados a responder de los daños de manera estricta cuando los escolares entran e ingresan al centro escolar. Su responsabilidad, o sea, la responsabilidad de ellos es desde que el menor entra al centro escolar. Los padres en ese momento llevan a su hijo, ingresan al colegio, entregan al niño. Y desde ese momento existe una obligación por parte de los directores en salvaguardar la vida y integridad de esos niños. ¿Qué pasa si sucede un accidente dentro del centro escolar? De manera estricta, el director o el centro escolar es responsable de esos daños. ¿Por qué? Porque así lo dice la norma, así lo establece. No es una cuestión de decir si quiero o no quiero. Pues yo qué iba a saber que el niño le iba a pegar al otro y le iba a causar un daño. Esos deberes de seguridad y de diligencia por parte de los directores son obligados. Desde el que el padre entrega al hijo, ellos tienen obligación de salvaguardar. ¿Y cómo? Con deberes de vigilancia, con deberes de supervisión, de poder contratar a gente capacitada que esté destinada para eso, para cuidar, para vigilar, para asegurar que los niños estén bien mientras se un tipo de responsabilidad estricta porque va con deberes de seguridad y garantía. Aquí no tiene que ver el tema de que, bueno, es que los niños son inquietos por naturaleza y como son inquietos por naturaleza, se causan daño muchas veces entre ellos o ellos mismos. Eso es una excepción que no va en este tipo de responsabilidad. En este tipo de responsabilidad, los directores están obligados a responder por los daños que se ocasionen en el interior de sus centros educativos. Y hemos tenido casos en los tribunales en donde se ha reclamado este tipo de responsabilidad, que le llamamos un tipo de responsabilidad estricta, si bien no se usa un mecanismo peligroso como la responsabilidad objetiva que acabamos de platicar,
lo es que este tipo de responsabilidad vela por temas de seguridad y garantía. Entonces, ¿es responsable el director? Sí. Hemos tenido caso en los tribunales ya de bullying. Ustedes lo han visto en sentencias de pues ya algunos años, yo creo que unos 10 años para acá, hemos tenido en los tribunales sentencia de bullying, en donde a los niños los han estado maltratando de manera psicológica, entre compañeros se hacen bromas y cuestiones muy crueles que a veces perjudican la psique de un niño y los directores o los maestros no han hecho nada. Hemos tenido sentencias en donde se les ha condenado a estos centros escolares por esa falta de vigilancia, esa falta de diligencia y sobre todo en tema de seguridad y garantía. Hemos tenido casos de accidentes de niños que han tenido problemas o han tenido algún tipo de incapacidad con motivo de una situación que pudieron prever, ¿no? Y que los niños se accidentaron y no hubo esa diligencia en cuanto a la previsión, han sido responsables solidarios. Es otro tipo de casos que generan responsabilidad civil extracontractual. Uno más, podemos hablar de los dueños de establecimientos mercantiles. Los dueños de establecimientos mercantiles, pensemos en los restaurantes, pensemos en los bancos, pensemos en los hoteles de hospedaje, son responsables de los daños que se originen con motivo del uso de sus instalaciones. Y tenemos un caso emblemático que es el caso de Mayan Palace, en donde una persona cayó a un lago electrificado y con motivo de eso perdió la vida. Es un tema de responsabilidad civil. No se llevó por la vía penal, si bien se inició una carpeta de investigación porque la naturaleza del hecho así lo obliga, también lo es que ese juicio se derivó a una instancia civil en donde conocieron jueces civiles y en donde se obligó al pago de la reparación del daño con motivo de este tipo de responsabilidad extracontractual. ¿Y qué dijeron en ese caso? Que estaba la disyuntiva de que si era contractual o extracontractual, porque el hotel decía, bueno, el joven, ya mayor de edad, llegó y contrató los servicios de hospedaje. Y ahí está el contrato de hospedaje. Y entonces por eso es contractual. Y cuando contrató los servicios de hospedaje, hay una cláusula pequeña que a lo mejor ustedes han visto cuando salen de vacaciones y igual firman un contrato de hospedaje. Dice que el hotel se deslinda de cualquier responsabilidad que ocurra dentro del hotel en el uso de las instalaciones, albercas y todo eso, toboganes. Entonces hay como una cláusula de exclusión y entonces esa fue una de las excepciones más importantes que el hotel presentó al momento del juicio, que él asumió los riesgos al momento de entrar, que las albercas, los toboganes, los lagos electrificados, si tú quieres hacer uso de ellos, tú asumas tu riesgo. Entonces, ¿qué dijo la Corte en el análisis de la responsabilidad civil contractual y extracontractual? Bueno, la Corte dijo, a ver, si bien es cierto, él contrató los servicios de hospedaje, estos servicios deben de estar en óptimas condiciones. No puede decir que porque existe esta cláusula, él asume los riesgos cuando ella debió haber dado mantenimiento y tener fuera de riesgos, o sea, nulo riesgo a todos los usuarios de sus servicios. Entonces dice, esto no se puede ver desde una óptica de responsabilidad contractual, porque asumir esa postura es incentivar a los centros vacacionales a que dejen sus albercas, sus servicios sin mantenimiento y no pase nada. Entonces, esto lo vamos a pasar del ámbito contractual al extracontractual porque las medidas de seguridad que el hotel estaba obligado
a establecer para todos sus usuarios debieron haber sido atendiendo a la norma oficial, porque hay normas oficiales para todo. Y entonces hay normas oficiales para lagos electrificados, aunque ustedes no lo crean. Entonces, eh, lo pasó de un tema contractual a extracontractual desde una óptica de deberes de diligencia y de cuidado, y entonces determinó responsabilidad para el hospital y el pago de daños punitivos por esa gravedad, ¿no? Injustificada en el mantenimiento de sus instalaciones. Entonces, en el tema de responsabilidad extracontractual, otro ejemplo es ese, el de los establecimientos mercantiles que generan responsabilidad civil. Y ahí están también los restaurantes, están los centros de consumo, los bares, las discotecas, como les llaman, los antros, los cines, los teatros. Todos ellos pueden generar responsabilidad civil en el caso de que haya una omisión en alguna norma determinada que tenían obligados a, a establecer medidas de seguridad, sobre todo. Otro caso que genera responsabilidad civil, y también lo hemos tenido en los tribunales, es el tema del acoso laboral, el mobbing, tema de discriminación. Tenemos acá una sentencia reciente de Reforma 222 del centro comercial, en donde se estableció que por discriminación una persona moral, el dueño de esa plaza comercial, debe ser responsable de los daños que causó por discriminación. Tenemos casos como ejemplos de responsabilidad extracontractual sobre animales. Si el animal, el propietario de un animal y este animal causa daño, hay obligación de reparar el daño ocasionado. Y hay excepciones, ¿no? Hay excepciones a esa regla, pero el daño tiene que ser directo, tiene que causar una afectación en la integridad física de la persona. Si se prueba que el animal fue asusado, fue voluntariamente de la víctima, este, eh, pues sí, asusado para que este animal respondiera, entonces sería como el equivalente a la culpa de la víctima. Entonces hay unas excepciones a la regla, pero normalmente también se ha utilizado. No sé si ustedes recuerden, eh, hay una publicación que salió en, en el periódico cuando todavía estaba las corridas de toros permitidas en México, en donde un toro salta a toda la tribuna y causa daños impresionantes, muchas afectaciones de la integridad física. Ese tema se ve desde un punto de vista de responsabilidad civil. El dueño de un animal que causa un daño, y ahí pues son espectáculos y se actualizan dos supuestos en el tema de el propietario de centros comerciales o establecimientos mercantiles y el propietario del animal que causó el daño en dicho espectáculo. Ese tema también fue un tema de responsabilidad civil que se vio su tiempo, ya hace muchos años, como parte de responsabilidad civil. Vean ustedes que no solamente son hechos de tránsito la responsabilidad civil permea en muchas situaciones, permea, pero no las identificamos porque no conocemos de manera práctica cómo se aplica la responsabilidad civil en casos que nosotros vemos. A mí mis alumnos de maestría me dicen, es que yo ya veo las cosas de manera muy diferente después de que entré a la maestría, porque ahora voy por la calle y veo algo y digo, eso es responsabilidad civil. Ese es un caso de responsabilidad civil.
En la escuela de mis hijos, por ejemplo, pasa algo y digo, eso es un tema de responsabilidad civil. Dice, en todos lados veo yo ya la responsabilidad civil. Le digo, eso pasa cuando te vuelves amante del derecho de daños y entonces empiezas a ver todas las situaciones que se abren en el tema de posibilidad de reclamar indemnizaciones por responsabilidad civil, porque ya tienes un conocimiento pleno de la materia y puedes decir, aquí hay un tema de responsabilidad civil. Lo importante es conocerlos. Entonces, la especialidad que nosotros el día de hoy les estamos ofertando es precisamente para que ustedes sepan identificar en qué casos se puede aplicar la responsabilidad civil y en qué casos no. Los vamos a enseñar en la especialidad, los vamos a enseñar precisamente a contar con esos elementos para poder aplicarle esos conocimientos al caso concreto. Esta especialidad eh, va a iniciar el día 13 de octubre del año 2025 y estamos muy próximos a iniciar. Dura un año con sesiones de lunes y martes en un horario de las 18:30 a las 21 horas. La especialidad de verdad es un plus porque quienes ya saben un poco de lo que es el derecho de daños, en esta especialidad vamos a direccionarlos de manera total a la cuestión práctica. Es decir, no nos vamos a meter tanto en la teoría porque derechos humanos, el tema de la reparación integral, el ABC del derecho de daños, es parte de la maestría que todavía se pueden inscribir, por cierto. Pero el día de hoy vamos a proyectarles este próximo inicio de especialidad, que es el primero también en México, que tiene un REBOE oficial. Ustedes van a salir titulados, van a salir con cédula profesional con esta especialidad en responsabilidad civil. El claustro de profesores que nosotros tenemos para ustedes el día de hoy son tanto nacionales como internacionales. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué nacionales? ¿Por qué internacionales? Si estamos en México. Les voy a decir por qué. Porque el tema de la responsabilidad civil tiene mucha avanzada en países como Argentina, Chile, Perú, Colombia. Desafortunadamente en México hemos escrito poco, hemos investigado poco al respecto y realmente creo que, por ejemplo, Argentina tiene tratados de responsabilidad civil y en mi experiencia yo tuve que salir al extranjero para poder especializarme en la materia. Entonces, el día de hoy INDECAJ quiere ofrecerle no solamente ese contexto nacional que hemos vivido en México, en este desarrollo jurisprudencial de la materia, sino que además queremos hacerles un poco de derecho comparado para que ustedes vean las tendencias que tenemos, porque vienen daños que van a modificar la responsabilidad civil de una manera total. Por ejemplo, los daños derivados de plataformas digitales, la inteligencia artificial, los temas de honor, reputación, vida privada, que están afectando con motivo de la viralización de noticias falsas, de delitos cibernéticos. Entonces, ellos ya están elaborando mucho material con respecto a esos temas que nosotros todavía no. Entonces, el día de hoy, estos son algunos de nuestros ponentes que tenemos y el programa académico va muy direccionado a fase procesal. Aquí vamos a ver más fase procesal, vamos a ver talleres, vamos a ver eh, la situación de lo que les acabo de platicar, pero a fondo, esta responsabilidad contractual como extracontractual a fondo para los efectos de que ustedes sepan identificar qué casos pueden llevar en tema de responsabilidad contractual y qué casos pueden llevar con tema de responsabilidad extracontractual.
cómo identificarlos, cómo hacer planteamientos, cómo hacer demandas, cómo probar la responsabilidad civil. Ahorita lo que les acabo de hablar, pues es un pincelado, ¿no? Es un pincelazo, es decir, bueno, ya tengo de manera general, pero eso no quiere decir que lo puedan hacer, porque necesitan ustedes tener un conocimiento pleno de lo que es la materia, quiénes pueden ser sus sujetos obligados. eh, en la legitimación pasiva, hasta dónde pueden llegar, cómo cuantificarlo, cuáles son los elementos que tienen que probar sí o sí en un tema de responsabilidad civil, en un tema de daño moral, en un tema de daños extrapatrimoniales. Eso se los vamos a enseñar en esta especialidad que va a empezar el próximo 13 de octubre. Tenemos clases de lunes y martes y importante también, les había dicho que se escribe poco al respecto en México. Yo escribí el derecho de daños en México con una perspectiva de que tanto los alumnos de maestría en daños como los alumnos de responsabilidad civil en la especialidad tengan el ABC de lo que es este desarrollo en la doctrina jurisprudencial de México. Es decir, lo que está en México. Yo tengo mucha literatura, pero de otros países y busco, no digo que no haya autores que hablen al respecto, pero este libro que nosotros publicamos el año pasado viene muy direccionado a los temas que nosotros estamos hablando el día de hoy. Entonces, no se lo pierdan. El libro lo pueden adquirir en Indecac directamente. Ahorita les vamos a poner en el chat el link para que lo puedan adquirir solamente en Indecac. Lo pueden adquirir y puede ser enviado a cualquier lugar de la República. Si ustedes no están en la Ciudad de México. Si ustedes están en la Ciudad de México o en el Estado de México, lo pueden pasar a recoger en la sede del Valle o bien en la sede de NESA para los que viven aquí o están cerca en Ciudad de México o en Estado de México. Y los que están en el interior les hacen la cotización de envío, hacen el pago y les llega en aproximadamente 4 o 5 días a su lugar de donde ustedes lo soliciten. Y bueno, una situación más es que también se pueden inscribir todavía a la maestría en Derecho de Daños porque acabamos de iniciar grupo en Sabatino, que vamos a estar sábados de 9 a 1 de la tarde. Esta maestría dura 2 años y con motivo de esto, las clases se están grabando. Entonces, si ustedes todavía tienen interés en inscribirse en la maestría, pueden inscribirse ya, tomar la clase del próximo sábado y ver la clase grabada para que no se pierdan absolutamente nada, porque llevamos solamente una clase, inició el 4 de octubre y esos son los costos de inscripción y colegiatura y ustedes se pueden inscribir todavía a la maestría. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues una dura 2 años, la maestría dura 2 años, es solamente los sábados y tiene un plan académico en donde ahí sí ven teoría, ven el ABC, ven derechos humanos y en la especialidad dura 1 año solamente y solamente va direccionada a una cuestión más procesal. Es decir, si tú no sabes nada en el tema de derecho de daños, lo recomendable es que tomes la maestría. Si tú ya has incursionado un poco en el tema de derecho de daños, has defendido o reclamado indemnizaciones con este tópico y a lo mejor te hace falta la parte procesal, la especialidad que va a empezar es para ti. Entonces, bueno, esto es la oferta que les tenemos el día de hoy. El motivo de estas charlas, conferencias, como le quieran llamar, es con el objeto de que conozcan nuestros planes académicos, que sepan ustedes qué es el derecho de daños, qué es esta disciplina que está innovando día a día, qué es y cómo se hace en los tribunales, cómo defiende un caso de esta naturaleza y es muy corto el tiempo, chicos, pero creo yo haber dejado algunas inquietudes con esta breve plática en el tema de responsabilidad civil
Y si gustan, vamos a dar lugar a algunas preguntas que nos estén formulando, ya sea en redes sociales, si me ayudas, Ale, y yo voy leyendo las de aquí. Tenía yo una manita levantada hace rato. Si quieren hacer uso de la manita, adelante, con mucho gusto podemos ver. Este, ¿alguna pregunta en redes sociales de los que están conectados? Sí, nos preguntan que Blanquis Cardona que, ¿cuánto tiempo tiene para reclamar ese derecho y en dónde se puede ver en el tribunal administrativo? El derecho de que hablamos de Comisión Federal de Electricidad. Es que no colocó en general sobre, Bueno, nada más colocó así los comentarios. por regla general, la responsabilidad civil, así lo dice el 1934, son 2 años para reclamar, por regla general. Si es materia administrativa, es un año la que maneja la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, pero si es materia civil, 2 años. Ernesto, adelante, te escuchamos. Buenos días, qué gusto saludarte. Gracias, doctora. Igualmente a todos, buenos días. La pregunta básicamente va encaminada, por ejemplo, en cuestiones de cuando está haciendo uno una cuantificación para reclamar el daño moral de una persona que ya es grande. Entonces, su proyecto de vida ya no se toma en cuenta o cómo se hace ahí, que ya sobrepasa, por ejemplo, la edad que maneja en este caso el INEGI, o no sé, cómo se llame, este, esa autoridad que determina la edad de las personas cuando, no sé si me doy a entender en ese tipo, Sí, esa sería, pues, doctora. sí, la expectativa de vida por parte Sí. del INEGI. Haces una pregunta muy interesante. Eh, en el tema del daño al proyecto de vida, lo que se indemniza en muchas ocasiones es la productividad. Si esta persona ya es una persona mayor, probablemente ya su vida productiva ya no dé. Sin embargo, hay que ver el caso concreto, porque hay personas que aunque sean muy, muy grandes, tienen vida productiva, ¿no? Trabajan, sobre todo por ejemplo, en la carrera de abogados, no nos limita la productividad, podemos litigar a la edad que queremos, podemos investigar, podemos ser docentes, y así tengamos 98 o 100 años. Hay que ver el caso concreto en particular para poder determinar si esa persona tiene una vida productiva aún para determinar su proyecto de vida y su afectación. Pero son casos, caso por caso se debe de analizar. Luego dice, gracias por compartir conocimiento, no al contrario a ti, Norma, por estar con nosotros. Pregunta. Dice, en el recibo del autolavado dice que no se hacen responsables de los daños del vehículo. ¿Entra dentro de los elementos peligrosos? No, no. El uso del mecanismo peligroso es lo que pone en riesgo el autolavado. En este caso no veo la posibilidad de que exista una puesta en riesgo con motivo de esa actividad. Sí, la mayor parte de esas exclusiones se establecen de que no se hacen responsable de los daños ocasionados, pero eso es un entrecomillado porque también dependiendo del caso, tienes que poder valorar, como en el caso de Mayan Palas, que les dije, si bien había una exclusión de responsabilidad de que no se hacían cargo, el caso fue tan negligente que lo pasaron al tema de deberes de cuidado y de negligencia
situación de negligencia grave que el autolavado estaba obligado a adoptar y le causó un daño más. Esa cláusula podría quedar. ¿Alguna otra pregunta en redes? O con la manita levantada mientras veo. En redes solo estaba esa. Dice, ¿aún me puedo inscribir a la maestría en el derecho de daños? Claro que sí, claro que te puedes inscribir. Ahorita te van a mandar la liga para que hagas tu proceso de inscripción y también si nos quieres proporcionar todos tus datos para que se te dé un apoyo en el tema de inscripción. ¿Y por qué todavía se puede inscribir? Porque tenemos una clase, la primera clase que fue el día 4 de octubre, ya empezamos, pero estas clases son grabadas. Entonces, si tú te inscribes, no tienes ningún problema, ves la clase grabada en el inter de estos días y ya llegas a la siguiente clase sin ningún problema y ya puedes estar en la maestría. Repito, la maestría es de 9 a 1 de la tarde, todos los días sábados, y la especialidad que vamos a iniciar es de lunes y martes de 6:30 a 9 de la noche. Bien, bueno, sigo con las preguntas del chat. Muchas gracias. Saludos a todos. Excelente ponencia. Muchas gracias. Los establecimientos en centros comerciales, pues exactamente la misma pregunta. Sí, dependiendo del caso y la negligencia, si es una negligencia grave que se causó un daño, podría estar exento de esta cláusula. Dice, si no tengo la carrera de abogado, ¿puedo cursar especialidad o maestría? Sí, nuestra especialidad o maestría va direccionado a otras áreas del derecho, no solamente a la de abogado. Puedes ir en conjunto. Tenemos abierto para psicólogos, para trabajadores sociales, para criminalistas. No sé si me ayuda, sale alguna que se me está pasando. Estamos, o sea, sí, efectivamente, si no eres abogado, pero eres psicólogo, trabajador social, eh, áreas relacionadas a la criminalística y ciencias forenses, está aperturado el REBOE para que también te puedas inscribir, no es necesario que seas abogado. Sí, claro, el antecedente académico que nosotros pedimos es la licenciatura en Derecho, en Ciencias o algunos estudios relacionados a ciencias políticas, ciencias sociales o afines. Así es. Entonces, vean, otro plus. Esther, adelante. Te escuchamos. Creo que no tienes habilitado tu micrófono, no te escuchamos. Bueno, seguimos leyendo lo que Esther pueda habilitar su micro. Dice, en accidentes laborales existe la responsabilidad y si es muy independiente de una renuncia voluntaria o despido justificado. Mira, esta es una pregunta interesante. Eh, Obviamente, las cuestiones de despido injustificado y renuncias tienen una competencia eminentemente laboral. No las vamos a poder sacar del tema laboral porque no es competencia civil, no es materia de la responsabilidad civil, pero, pero hay cuestiones que sí se han llevado en materia civil. Por ejemplo, los temas de daños por enfermedades profesionales o accidentes dentro de trabajo, cuando la omisión ha sido grave, cuando lo que estás reclamando es un daño al proyecto de vida o un daño moral. ¿Por qué? Porque la ley laboral no establece el daño moral como un tema de indemnización o daño al proyecto de vida.
Entonces yo en el despacho he llevado asuntos de accidentes de trabajo, pero cuando se hablan temas de daños punitivos, responsabilidad eminente, responsabilidad civil subjetiva, pero no propiamente un despido injustificado. Eso es competencia meramente laboral. Entonces, no confundamos las materias. Se han llevado de corte laboral en vía civil en los casos que ya te platiqué, que son accidentes o enfermedades de trabajo en donde se reclaman daños extrapatrimoniales. Este, bueno, cualquier duda de la especialidad, ya saben, no duden en comunicarse. No se pudo activar. Dice, soy licenciada en Relaciones Industriales, pero soy agente de seguros y manejamos la responsabilidad civil. Se utiliza muy frecuente. Pregunté por la profesión y debe ser abogado. No, si quieres, comunícate directamente a los teléfonos que te están dando para darte una mejor asesoría y yo considero que sin problema te puedes inscribir a la especialidad en responsabilidad civil. Bien, pues creo que hemos llegado al final de esta transmisión. Les agradezco mucho, mucho, mucho. Eh, Gracias por conectarse. Espero que les haya dejado más dudas para que podamos seguir en estos grupos, en estas charlas. Vamos a continuar independientemente de que los grupos de maestría y especialidad inicien. Vamos a seguir con estas charlas. Por favor, no dejen de estar presente todos los días miércoles. Hoy tuvimos un problemita de coordinación. Yo pensé que, y como siempre, era a las 9, pero nos lo programaron para las 8. Una disculpa para los que se perdieron gran parte porque pensaran que iniciaba a las 9, pero van a encontrar la transmisión completa en redes sociales y los que están sumados al grupo de chat, tenemos un chat. Vamos a subir la transmisión completa para los que se conectaron a las 9 y puedan verla completa. Entonces, se los vamos a poner en unos minutos más. Y los que no están sumados al chat, por favor, súmense. Somos bastantes ya los que estamos en el chat. Ahí Ale ya les mandó la liga para que se sumen a este chat, porque ahí, siempre que termino yo transmisión, les subo comunicados, les subo jurisprudencia, les subo la transmisión completa para quienes no se pudieron conectar y así estar siempre, siempre a la vanguardia. Estamos viendo la posibilidad de que ustedes, pues también hagamos grupos, foros, entrevistas, sesiones extra, porque una hora es muy poquito. Vamos a organizar también talleres, esténse pendientes de esas publicaciones que les vamos a hacer oportunamente y el chat nos sirve precisamente para difundir todos estos planes y programas que tenemos preparados para ustedes. No les digo más, esto fue Respondiendo al Daño, Encuentros Jurídicos con una servidora y amiga, Marisol Martínez Reyes. Nos vemos la próxima semana con un tema súper interesante que todavía lo estamos replanteando y espero verlos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.